Buenos días, jóvenes señoritas. Hoy vamos a desarrollar la unidad didáctica Nutrición y Dieta. Los cereales, tubérculos y legumbres. Introducción. Los cereales son un conjunto de plantas herbáceas cuyos granos o semillas se emplean para la alimentación humana o del ganado, generalmente molidos en forma de harina. Los cereales constituyen un grupo de plantas dentro de otros más amplio. Las gramíneas se caracterizan por la semilla y el fruto son prácticamente una misma cosa. Los granos de los cereales, los más utilizados en la alimentación humana, son el trigo, el arroz y el maíz, aunque también son importantes la cebada, el centeno, la avena y el mijo. El grano del cereal, que constituye el elemento comestible, es una semilla formada por varias partes, cubierta, envoltura externa compuesta básicamente por fibras de celulosa que contienen vitamina E y D, cuya función es energética, debe proporcionarnos 55-60% de energía total de una dieta. El trigo. El trigo es una de las primeras plantas que fue domesticada y cultivada por el hombre. En la actualidad es utilizado principalmente como la base de harina para fabricar un alimento esencial, el pan, alimento de primer orden para toda la humanidad. El consumo de este cereal es muy popular, ya que sus propiedades permiten elaborar formas de alimento derivados de él, como preparar pasteles, galletas y un gran número de productos que se elaboran de acuerdo a las costumbres de la población que se utiliza. Los trigos. Clases de trigo. Trigo común es la especie más utilizada hoy en día. Es conocida como trigo blando. Con este trigo se hacen casi todos los tipos de pan, galletas tostadas, tortas, siempre que una receta indica harina de trigo. Se requiere este tipo de trigo. Los cereales de desayuno son casi todos hechos a partir de este trigo. Contienen poca harina proteica, 7,5-10% se utiliza para la fabricación de galletas. Trigos duros. Se caracteriza por un contenido importante en proteínas de 13,5-15% y bajo contenido en agua. La harina que produce estos trigos se utiliza principalmente en la producción de pastas. Trigo con paja es de calidad relativa baja, en el que se utiliza para repostería, tiene poca proteína. La estructura del grano de trigo. El grano de cereal está formado por dos partes, bien diferenciadas: las cubiertas o envolturas y la parte interna. Cubierta externa o cascarilla, cubierta interna o salvado, están formadas por celulosa, fibra vegetal rica en vitamina B1, contiene pequeña cantidad de proteínas, elemento mineral, calcio y hierro. Cada capa de aleorona es una capa muy fina que envuelve a la almendra harinosa, contiene proteínas de alto valor biológico. Almendra harinosa es el alimento de la futura planta. Si creciera de ella, obtenemos la harina. Está compuesta principalmente por almidón y el complejo de proteínas llamada gluten. Germen o embrión es la parte del grano que daría lugar a la planta si se encuentra en condiciones adecuadas. Es rico en proteína de alto valor biológico, ácidos grasos esenciales, vitamina E y B1 y elementos y minerales. Obtención de harina. La molienda del trigo tiene una finalidad básica: la obtención de harina a partir de los granos de trigo para la fabricación de pan, pastas alimenticias o galletas. Los pasos que siguen para obtener la harina son: limpieza preliminar de los granos mediante corriente de aires, que separan el polvo, la paja, los granos vacíos. Escogidos de los granos mediante los cilindros cribados que separan los granos por su tamaño y forma. Despuntados y descascarillados. En esta fase se elimina el embrión y las cubiertas del grano. Cepillado de la superficie de los granos para que queden totalmente limpios. Mosturación final. Se pasa a la molienda por medio de un rodillo metálico.
de superficie áspera o lisa que van triturando el grano y obteniendo la harina. Refinado, una vez obtenida la harina, pasa a través de una serie de tamices que van separando las diferentes cualidades de la harina. Conservación de la harina de trigo. Una vez obtenida la harina, debemos guardar una serie de normas para su correcta conservación. Vigilar la humedad de la zona. Este es el mayor peligro. La humedad hace que se altere el gluten y el almidón y que la harina fermente y se endurezca. Tener cuidado con la plaga, larvas, gusanos, cucarachas. Para ello siempre hay que conservar la harina metida en sacos, no juntos y sobre tarimas de madera. Al aumentar la temperatura hay que ventilar las harinas, cambiándoles de lugar. El calor favorece el enranciamiento de las grasas. Pan es un alimento básico y consumo que está ampliamente extendido. Es el producto resultante de la fermentación de la harina, generalmente trigo, que se mezcla con levadura, sal, agua, el trabajo de la masa, amasando y posteriormente la cocción nos va a dar el pan. La principal función del pan es energética, 250 kilocalorías por 100 gramos, pero también contiene proteínas vegetales. El pan integral, desde el punto de vista nutritivo, es muy completo que el pan blanco. Pastas alimenticias. A partir de la sémola de trigo duro se fabrican las pastas alimenticias. El trigo duro tiene mayor contenido de proteínas. Las pastas secas han sido sometidas a la desecación. Las pastas frescas, su contenido de agua es alto. Su periodo de conservación es muy corto, no más de una semana conservada en refrigerador. Pasta enriquecida, se le incorpora huevo, espinaca, adquieren el color y el aroma del alimento añadido. Pasta integral, elaborado con sémola de trigo duro completo, es más rica en fibra, vitaminas y minerales. Alguna variedad son macarrones, espaguetis, ravioles, fideos. Arroz. El arroz es, después del trigo, el cereal más consumido en nuestro país. Es el alimento básico de la población oriental. Su composición es idéntica a otros cereales, no posee gluten, por lo tanto su harina no es panificable. Su proteína se llama oricenina. El arroz que normalmente consumimos es un arroz descascarillado, libre de las envueltas y del germen, que llamamos arroz blanco y perlado. Si consumimos arroz integral tendremos un arroz más nutritivo, rico en fibra, vitamina B1 y los nutrientes propios del germen. La avena. Afortunadamente la avena se utiliza sin refinar, a diferencia de otros cereales, y conserva su germen y la parte más rica de su envoltura y por lo tanto mantiene prácticamente todo su valor alimenticio, aunque se trate de la avena molida. Quaker. Contiene algo más de proteína que el trigo, 13 a 15%, y de mejor calidad, también contiene mayor cantidad de agua. Maíz. Es el cereal, es bastante utilizado, contiene 73% de almidón, 43% de grasa, 10% de proteína. El maíz puede consumirse como un choclo, como harina de maíz, como grano tostado o hervido. Otra manera de comer el maíz es más de 5.000 años de antigüedad. No crece en forma salvaje. Consumo humano, animal industrial. Dos tipos, blanco, amarillo, cereales. Alto potencial de producción de carbohidratos, hidrógeno, oxígeno. Primer cereal en rendimiento por habitantes. Tercer cultivo del mundo. Legumbres. Legumbres. Los legumbres más consumidos en los granos, lentejas, arvejas, habas, frijoles, soya, payar. La soya es una leguminosa de gran riqueza nutritiva. Valor nutritivo. El valor nutritivo es bastante completo. Aporta calorías por su contenido de hidratos de carbono y aceite. Buena fuente de proteínas.
La cascarilla de la legumbre posee gran cantidad de fibra vegetal, componente importante frente al estreñimiento. La típica flatulencia que producen los legumbres es por el contenido de azúcar no digerible, que ocasiona una fermentación en el intestino grueso. Se evita cambiar 2 veces agua de cocción. Contiene vitamina B y minerales. Comercialización. Es la semilla limpia y desecada, apta para el consumo. En algunos casos se vende ya cocido en agua y sal, pero se produce pérdida de vitamina y minerales. Son cada vez más frecuentes los platos de legumbre precocidos y enlatados. Consejo dietético. Una ración de legumbre de 60 a 80 gramos de peso en seco deberá incluirse en nuestra alimentación. La cocción es de 1 hora y media, aproximadamente 30 minutos. En olla a presión, su conservación en sitio seco y fresco no ofrece problemas durante el año. Es aconsejable no perder el hábito de consumo de legumbres, ya que puede influir benéficamente en nuestra dieta. El frijol soya es un alimento rico en proteínas y debe ser incluido con más frecuencia en nuestra alimentación. Papas. La papa es un tubérculo muy importante en nuestra alimentación diaria, constituye la pieza fundamental de muchos platos. Es un alimento barato, aporta calorías, una pequeña cantidad de proteínas, sales, minerales y vitamina C. Valor nutritivo: 100 gramos de papa aporta 70 a 90 calorías. Contenido proteico escaso. Proporciona buena calidad de magnesio y vitamina C. Comercialización. Tubérculo crudo. Existen 2 variedades fundamentales: la de la carne más clara, buena para puré y cocido, y la de la carne más amarilla, ideal para frituras y guisos. Estas últimas se conservan mejor. Deshidratadas. Se vende en forma de hojuelas secas que, una vez reconstituido, se utiliza para hacer puré o para hacer espesante. Fécula. Es un grano de almidón de la papa desecada con uso preferentemente industrial. Consejo dietético. La papa, por su precio y fácil digestión, debe ser un alimento de consumo diario. Unos 300 gramos por persona por día. La cocción debe hacerse preferentemente con piel para conservar la vitamina C y sales minerales. Verduras y hortalizas. Las hortalizas pueden ser hojas como la selga, la lechuga, la escarola, la albahaca. Flores como el coliflor, brócoli, alcachofa. Raíces, remolacha y la zanahoria. Bulbo, ajo y las cebollas. Tallos, cebollín, espárrago y palmito. Fruto, pepino, pimentón, berenjena, tomate. Propiedades de la hortaliza. El contenido de agua suele ser el 80%. Su poder energético es bajo. Proteína en grasa son mínimas, ricas en vitamina A, B, C, K y minerales. Fibra vegetal muy buena cantidad, pero menor que en las legumbres y cereales integrales. Comercialización. Producto fresco. Son productos únicamente sometidos al lavado y empaquetados. Son de más consumo y su precio es asequible. Ejemplo: espinaca, albahaca y acelgas. Congeladas. Es recomendada protegerlo con una bolsa de plástico o una envoltura y colocar dentro de una vasija lejos del congelador. Congelación. También pueden congelarse hirviendo antes el vegetal limpio de 1 a 3 minutos según la consistencia del mismo, y este procedimiento prolongado, la vida del vegetal varía menos, pero se aplica a los que se sirven cocidos. Enlatadas. Pueden estar cocidas o no, o con gran cantidad de sales para su conservación, por lo que su consumo es menos recomendable que la forma anterior. Consejos para preparar las verduras. La cocción modifica el aspecto externo, el color y sabor de las verduras.
Estos cambios en general mejoran la digestibilidad de estos alimentos, pero en cambio, si afectan a la pérdida de minerales y vitaminas que pasan al líquido de cocción, la pérdida se produce en oxidación, alta temperatura y largo tiempo de cocción. Podemos intentar evitar estas pérdidas. Siempre que sea posible, las cocinaremos al horno. Berenjena, papa. La cantidad de agua de cocción y el tiempo será lo mínimo. Es preferible al vapor. El líquido de cocción se utilizará para hacer sopa o puré. Aprovechemos de esta forma todas las sustancias solubles. Siempre que la preparación le permita, se añadirá zumo de limón, ya que el medio ácido preserva las vitaminas de las oxidaciones. Se lavan las verduras antes de cortarlas. Conservación. Las verduras deben conservarse en refrigeración con alta humedad y aireación. Hay verduras que no deben conservarse más de 3 días, lechuga y espinaca, y otras que se conserven más tiempo, zanahoria y beterraga y apio. No se deben guardar en refrigeración la cebolla y el ajo. Limpiar bien las verduras antes de consumirlas. Para que se coma crudo, sumergirlas durante 5 minutos en agua con una gota de lejía en 1 litro de agua y luego enjuagarlas. Se puede conseguir una conservación prolongada de las verduras por medio de la congelación. Las hortalizas se van a congelar y deben ser frescas, con buena calidad y lavarlas bien. Las frutas son alimentos nutricionalmente muy valoradas y se sitúan en la base de la pirámide alimenticia como las más indispensables en la dieta humana. Tienen alto contenido de agua, ayudan a eliminar las toxinas. Las fibras que poseen ayudan a regular las funciones del intestino. La cantidad de nutrientes que poseen fortalecen el sistema inmunológico. Aportan antioxidantes naturales que protegen contra enfermedades degenerativas. Ayudan a combatir la obesidad ya que sustentan y contienen poca cantidad de grasa y por ende calorías. Frutas. Es importante consumirlos crudos, ya que algunas vitaminas con alta temperatura como la cocción se destruyen. Valor calórico. Contienen en mayor proporción azúcar, ácido cítrico, alto contenido de vitamina C, naranja, mandarina, melón, rica en vitaminas A, melocotón, ciruela, glúcido, sandía, fresas, uva, melón. Comercialización. Se comercializan de diferentes formas. Frutas frescas, lavadas, con etiquetas normalizadas. Seguridad del producto. Se debe aprovechar la del precio más asequible. Conservar el valor nutritivo es menor y aportar gran cantidad de azúcar, porque son menos recomendables. Lo mismo podemos decir de las confituras y mermeladas. Consumo de frutas. Cuando se prepara en casa y se consume en el momento, mantiene todas las propiedades nutritivas, excepto su contenido de fibra que se desecha. Los preparados comerciales poseen diversas proporciones de zumo natural, con adición o no de azúcar y ocasionalmente de vitamina C, que se pierde durante la fabricación. Su precio es alto. Congelados. Su uso no se ha generalizado por dificultades técnicas que plantea su conservación. Conservación. La fruta debe ser utilizada principalmente como fresca. Un almacenamiento prolongado no es adecuado, tampoco sería posible para algunos tipos de fruta, como las cerezas y las fresas. Muchas especies de fruta no pueden ser conservadas frescas, pues tienden a descomponerse rápidamente. Para utilizar todo el año se procede a su conservación. Conservar en lata o frascos calentados en ausencia de aire. Las bacterias son eliminadas por el calor y se evita su posterior ingreso por cierre hermético. Secado. Con la eliminación del agua se inhibe el desarrollo de bacterias y es la forma barata de conservación, sobre todo para manzanas, ciruelos. Se trozan y se secan al aire. Azucarados. El azúcar extrae la humedad de la bacteria, inhibiendo su desarrollo y producción
Se parte en trozos. La fruta se coloca en recipientes limpios, se cubre con capas importantes de azúcar, los botes se cierran y se guardan en un lugar fresco, macerado en alcohol. El alcohol es un poderoso desecante que actuará igual en el azúcar en el caso anterior. Cereza al coñac, uva con pisco. La posibilidad de utilizar frutas es aún a mayor con las diversidades preparaciones de fruta. Mermelada. Las mermeladas se preparan con pulpa de las frutas. Estas se trituran, se cocinan con azúcar hasta una consistencia pastosa para 45 partes de fruta. Podemos utilizar 55 partes de azúcar. El agregado de colorantes o de jarabes de glucosa, máximo 12%, solo se admite con la correspondiente declaración en la etiqueta. Confituras son mermeladas muy finas, principalmente de una sola fruta que contiene fruta entera o trozos de jaleas. Se obtiene a cocción de jugo de frutas frescas con igual cantidad de azúcar. Se emplea frutas con alto contenido de pectina, fresa, manzanas, membrillos. Para mejorar la gelificación se añaden sustancias a base de pectinas que se adquieren en el mercado. Todas las preparaciones de fruta deben conservarse en lugares fríos y secos. El resguardado de la humedad y la bacteria. Cualquier conserva hinchada indica que hay un fermento y, por lo tanto, hay una descomposición. Consejo dietético. Debemos consumir diariamente una fruta cítrica y la otra del resto de las frutas. No comprar frutas en cantidad superior a las que podemos consumir en 4 días. Conservarlas en lugares frescos, excepto los plátanos que son muy sensibles al frío. La fruta debe lavarse con agua a chorros, con 2 gotas de lejía en 1 litro de agua antes de consumir. El consumo de la piel de las frutas tiene importancia para su contenido de fibra vegetal. Las frutas regulan el tránsito intestinal por contenido en fibra y en la fuente principal de vitamina C. En nuestra dieta tiene una acción positiva sobre la piel y además para personas con riesgos cardiovasculares y enfermedades del riñón. Es la fruta natural por excelencia, ayuda a mejorar el organismo y al intestino el correcto funcionamiento. Las carnes de pescado, res, de ave son alimentos con mayor susceptibilidad de sufrir putrefacción dentro de nuestro organismo debido a su alto contenido de proteínas. Carnes. Las carnes que se comercializan están constituidos por el músculo de animales terrestres. Son las partes comestibles del ganado bovino, porcino, así como las aves. Se han clasificado las carnes desde el punto de vista gastronómico en carnes rojas y blancas. Estas categorías hacen referencia a su contenido mayor a menor. En mioglobina, una proteína muscular que contiene hierro. La grasa de la carne puede ser visible o no visible. La grasa estructural que está íntimamente ligada al tejido muscular. Por lo tanto, puede haber carnes muy grasas que aparentemente no lo son. Ejemplo, el pato. Valor nutritivo. Las carnes son fuentes de proteína de primera calidad ya que contienen 8 aminoácidos esenciales. La grasa de la carne es saturada. El porcentaje varía de un animal a otro. Son ricas en hierro, fósforo, potasio y pequeñas cantidades de calcio y magnesio. Ricas en vitamina B1, B2, sobre todo en B3, niacina y B12. El resto de la composición es agua. Sus valores oscilan entre 60 y 80%. La carne contiene otra sustancia llamada purinas, que se convierten en urea y ácido úrico, producto tóxico que tenemos que eliminar por la orina. Si este último está aumentada, tendremos un caso de gota. Comercialización. Se realiza de 2 formas, cruda y conservada. La carne debe conservarse en un sitio frío y su consumo una vez adquirida debe ser de 40 a 72 horas.
a menos que permanezca congelada. Consejos dietéticos. La ración es de 150 a 200 gramos de carne, 3 veces por semana. Acompañar la carne con verduras, papa, arroz. Los caldos de carne tienen poco valor nutritivo. Las carnes rojas y blancas tienen el mismo valor nutritivo. Las carnes magras tienen menor valor energético, 200 calorías por 100 gramos de carne, mientras que la carne de cordero o cerdo, que tiene mayor cantidad de grasa, tiene 400 calorías por 100 gramos de carne. Por lo tanto, se recomienda consumir carne magras. Derivado cárnico, jamón serrano y salado. Es el producto que resulta de madurar o curar los 4 traseros y delanteros y en cocción especial de temperatura, humedad, previamente preparado con sal, nitrito. Por ser un producto desecado, su contenido en proteína y grasa es superior al de la carne. Jamón cocido. Resulta el proceso de hervir y salar la carne de cerdo. El jamón y paleta cocida, propiamente dicho, son los de mayor calidad. Su contenido en proteínas y grasas es inferior al de la carne, que ya tiene mayor contenido de agua. Embutidos. Los embutidos son derivados cárnicos preparados a partir de distintas partes del animal condimentada e introducidos en tripa natural o artificial. Ejemplo: chorizos, salchichas, butifarras, fiambres. Son derivados cárnicos de más baja calidad. Se utiliza distintas partes del cerdo y se pueden añadir féculas y otras grasas y tejido conjuntivo procedente del animal. Tocino es el tejido adiposo subcutáneo del cerdo. Se puede presentar fresco o salado. Si este tejido posee alguna fibra muscular, lo llamamos panceta o bacón. Pescados son animales de vida acuática. Normalmente son peces, pero también pueden ser moluscos, crustáceos o cefalópodos, llamados mariscos o mamíferos marinos. Los peces son alimentos de enorme valor nutritivo, con grandes diferencias en cuanto a su sabor, forma de preparación, siendo las diferencias nutricionales mucho menores dependiendo de su contenido de grasa. Valor nutritivo. Las proteínas son semejantes al de la carne. Su contenido proteico es de 15-25 gramos por 100 gramos de pescado. El pescado seco tiene 60% del contenido de su peso en forma de proteínas. Su contenido de grasa depende del pescado: blanco o macro, lenguado, bacalao, menos grasa, semigrasa, merluza, cabala, trucha. Grasosos: salmón, atún, sardina. Los pescados son ricos en yodo, ya que este elemento abunda en el mar. También son fuente de calcio, fósforo, sobre todo si son pequeños. Si se pueden tomar entero, incluida la espina, son ricos en vitamina A, D. Sobre todo los pescados grasos también contienen vitamina B12. Contienen agua entre 60 a 80%. Comercialización. Podemos encontrarlo en 3 formas diferentes: fresco, vendido al consumidor en el mismo día de la captura; conservado a baja temperatura y preferentemente con hielo picado. En el hogar, su consumo no debe demorar más de 24 horas. Congelado, conservado a temperatura inferior a menos de 2 grados centígrados, muchas veces desde el mismo barco, siempre que no interrumpa la cadena de frío hasta la llegada de nuestra cocina. Tiene la misma propiedad nutritiva que el pescado fresco. En conserva, viene enlatado con aceite, salmuera o distinta sal conservante, o bien desecados mediante tratamiento con sal a elevada concentraciones que mantiene bien en sitios secos y frescos incluso durante años. Consejos dietéticos. Los productos de pesca permanecen menos tiempo en el estómago que las carnes por menor contenido de grasa. La conservación del pescado debe hacer en refrigeración después de limpiarlas y consumirlas dentro de las 24 horas de haber adquirido.
El pescado congelado puede conservarlo durante meses en un aparato congelador adecuado. La ración recomendada es de 100 a 300 gramos 3 veces por semana. Su consumo es recomendable en toda la edad, evitando a aquellos con mayor contenido es espinaca en los niños y ancianos. El huevo. El huevo es un cuerpo orgánico producido por las hembras de numerosos animales, llamado ovíparos, y gracias a ellos se puede producir. Con esta designación comprendemos solamente los huevos de gallina. Los huevos de otras aves designan indicando la especie de lo que se procede. El huevo está constituido por cutícula, cubierta proteica que cubre la cáscara, formada por carbonato de calcio, membrana clara, contiene agua y proteínas, chalaza, cordones que fijan la yema, membrana vitelina, recubre la yema contiene grasa, proteínas, vitaminas, minerales, colesterol, 200 mililitros. Es un alimento muy popular al constituir la fuente más barata de proteína de primera calidad y la facilidad de preparación. Valor nutritivo. El huevo es un alimento que contiene proteínas, sobre todo la albumina de la clara. Un huevo de 50 gramos contiene 80 calorías. Proteínas 6 gramos, 4 gramos, clara 2 gramos, yema. Grasa 8 gramos, vitamina A, D, E, B1, B2. Minerales, fósforo, hierro, calcio, agua 37.5 gramos. Conservación. Externamente los huevos frescos se conocen por su cáscara brillante, con aspecto de cera que con el tiempo pasa a ser mate. Los huevos frescos tienen olor y sabor agradable. Al romperlo y depositar su contenido sobre un plato es más fresco, como una abultada y circular es la yema. Cuanto más consciente y menos líquido sea la clara, la yema se podrá preparar con facilidad de la clara. Deben conservarse en la refrigeradora, donde puede permanecer hasta algunas semanas. Comercialización. Normalmente la venta es de huevo fresco. Consejo dietético. El consumo recomendado es un huevo al día. No es aconsejable comer huevos crudos, ya que su digestión es más dificultosa y su aprovechamiento por el organismo peor. Por la fácil preparación y su aceptación por los mismos, tortilla es un alimento muy recomendable para ellos. De todos los alimentos, el huevo es el que posee mejor relación calidad-precio dada las proteínas que aporta. Alteraciones. Conforme aumenta el tiempo de almacenamiento, el contenido del huevo se hace líquido y de olor agradable, yema y clara. Se entremezclan. Estos ocurren en parte por las proteínas enzimas que contiene el huevo y en parte por los microorganismos, hongos, bacterias de putrefacción que durante el almacenamiento penetren en el huevo con el aire o a través de los poros de la cáscara, produciendo la descomposición. Salmonella es el único microorganismo realmente patógeno para el hombre. Vive en el intestino del hombre y de los animales. Lo más natural es que penetre a través de la cáscara, si está húmeda durante el enfriamiento del huevo. A temperatura y ambiente, penetra y se desarrolla con facilidad. La salmonella se inicia por el calor de 65 grados centígrados. No consumir huevos crudos. Grasa. Los alimentos que vamos a ver en este grupo tienen un alto contenido de lípidos. Son lípidos puros. Su función principal va a ser energético. También como fuente de vitamina veremos los siguientes alimentos: grasas lácteos, crema de leche, mantequilla, margarina, grasas animales, manteca de cerdo, aceite vegetal, aceite de oliva, frutos secos y grasos. Crema de leche es un producto rico en grasa que se obtiene de la leche por reposo y centrifugación. Antiguamente se obtenía por reposo. De esta forma la grasa de la leche subía hasta la superficie después de un reposo de 24 horas. Se retiraba de esta forma y se obtenía la nata ácida. Hoy en día se obtiene mediante máquinas desnatadoras
centrífugas da mayor rendimiento en su contenido de grasa. El descremado es rápido y poco engorroso y deja la nata y dulce de más fácil conservación porque se expone la leche a la acción de los agentes bacteriológicos, dejando por tanto la nata más sana y sin peligro de infección o fermentación. Para obtener 1 litro de nata son necesarios 8 a 14 litros de leche para obtener 1 kilo de mantequilla. La mantequilla es la grasa de la leche obtenida a partir del batido de la nata. Se elabora a partir de la crema de la leche, de la que se ve eliminado agua hasta alcanzar una masa homogénea con un contenido en grasa superior al 80%. Los glóbulos de la grasa se van a aglutinar después de introducir la nata en una batidora, formando una masa amasada. Para eliminar los restos de suero y mejorar su conservación, se lava, se amasa y se le da forma. Para obtener 1 kilo de mantequilla necesitamos de 20 a 30 litros. Margarina. Sus lípidos son ácido graso saturado. Hay que observar su contenido en colesterol 250 miligramos por 100 gramos. La conservación debe ser en un lugar fresco y el resguardo de la luz. Margarina. La margarina es una emulsión de grasa en agua empleada como sustituto de la mantequilla. Están compuestas por grasa animal o vegetal, agua, aditivo. Las margarinas son producto de vida limitada, aproximadamente 6 meses. Necesitan la misma conservación que la mantequilla en lugares frescos, secos, en ausencia de la luz. Manteca de cerdo. La manteca de cerdo es la grasa de depósito de animal. Se obtiene por función de los tejidos adiposos del cerdo a temperatura moderada, separando la grasa de otra parte del tejido. La mejor grasa se obtiene de la panceta de la espalda. La manteca de cerdo tiene un contenido en grasa 99%. Debe ser blanca, sin olor y con sabor agradable. Consistencia blanda, algo granular. La manteca de cerdo se enrancia con facilidad. Debe ser almacenado en un lugar limpio, fresco, protegida de la luz y bien envuelto. El aceite de oliva. La denominación aceite de oliva engloba los aceites procedentes de las aceitunas del olivo. Se extrae de la aceituna sometida a presión. Se prepara 2 capas el aceite y al pechín se contiene agua, sustancia soluble y algo de aceite también. Tiene gran cantidad de vitamina E, ácido linoleico, que es beneficio para el crecimiento de los huesos. Desde el punto de vista gastronómico, se utiliza aceite para preparados de muchos platos. Propiedad de aceite de oliva: cuida el corazón y aparato circulatorio, disminuye los riesgos de arteriosclerosis, infarto, angina de pecho, trombosis cerebral, reduce el colesterol malo LDL y la presión arterial, aumenta el colesterol bueno HDL, anticancerígeno, es rico en vitamina A, D, E y K por su vitamina antioxidante, anticancerígeno natural reconocido, retrasa el envejecimiento prematuro. Sistema digestivo: mejora el funcionamiento del estómago, hígado, páncreas e intestinos, facilita la digestión, es un antiinflamatorio natural por su acción antibacteriana. A nivel oral mantiene un buen aliento y encías sanas. Sistema óseo: estimula el crecimiento óseo, favorece la mineralización de los huesos y la absorción del calcio. Pediatría: favorece el desarrollo del sistema nervioso en las primeras etapas de vida, debido a la presencia de ácidos grasos esenciales, favorece el crecimiento. Geriatría: beneficio para la tercera edad por sus propiedades antioxidantes, prevé las enfermedades circulatorias y cardiovasculares. Consumo: los especialistas recomiendan de 1 a 2 cucharaditas diarias. Aceite de semillas: son las obtenidas a partir de las semillas oleaginosas. Las semillas más utilizadas son el girasol, soya, maíz, también palta, algodón, palma. Se extraen mediante potentes disolventes orgánicos que eliminan sabor, olor, color. Son grasas al 100%, principal contenido ácido linoleico, ácido graso poliinsaturado, ácido graso esencial, por lo que se recomienda en algunas dietas terapéuticas.
no aporta colesterol, disminuye la concentración de proteínas de baja densidad de LDL. Valor nutritivo de las grasas. 1 gramo de grasa proporciona 9 calorías. No existe diferencia nutritiva entre las distintas grasas y aceites. Los aceites vegetales tienen efecto protector frente a la arteriosclerosis. Consejo dietético. Ración recomendada no existe, ya que los intermisos diariamente en la carne, pescado, huevo, leche. Como regla general, la grasa de la dieta diaria no debe pasar del 30% del valor calórico total. Se recomienda que las grasas y aceites sean de origen vegetal. La sensación de saciedad que proporciona una comida depende de su contenido de grasa. Las grasas de origen vegetal son útiles para una buena nutrición porque contienen ácidos grasos esenciales que se encuentran en aceites. Frutos secos grasosos. Están constituidos por semilla, frutos de diversos vegetales, entre ellos tenemos almendras, avellana, maní, nueces, pecanas. Su contenido de líquido se sitúa alrededor del 50%. Son ricos en aceites insaturados, ácido oleico, almendra, avellana. También contienen un 10% de proteínas y un 5% de glúcidos. Son alimentos muy energéticos. Dietético. Constituye una forma ideal de almacenar energía y proteína. Su conservación es fácil, lo que lo hace ideal para excursiones o comidas improvisas. Constituye en ocasiones una tentación irresistible debido a su alto índice de saciedad. Puede ser responsable de la falta de apetito de los niños a la hora de la comida. Puede ser utilizado en la preparación de comidas y postres.